Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, todo un saludo muy respetuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Y desde luego que la historia de cada una de las elecciones en México siempre ha estado marcada en un primer momento por los afanes hegemónicos del primer gran momento que fue el siglo XX mexicano, en donde básicamente el órgano electoral siempre estuvo dependiente del gobierno, de las decisiones, digamos, más importantes que la élite política asumía, al margen de lo que pudiese decirse respecto de lo que llamamos hoy las oposiciones, porque en realidad, si lo recordamos y lo repasamos, no existían, eran ilegales prácticamente todos los partidos, buena parte de ese siglo XX, y con ello el gobierno mexicano consolidó toda una etapa en la que básicamente lo más relevante fue poner la consolidación de su proyecto en la primera, digamos, circunstancia para hacerlo surgir desde el punto de vista de lo que llamó don Pablo González Casanova el partido de los partidos regionales, como se constituyó así esa gran política de masas del cardenismo, según las palabras de Arnaldo Córdoba. Y a partir de ello, lo que surgió fue justamente un proyecto de largo plazo, en donde después vimos que la etapa más fructífera para la apertura, para lo que llamamos los momentos de la liberalización, la democratización mexicanas, sí estuvo, por fortuna, más abierto desde el punto de vista justamente de una sociedad crítica, abierta, informada, que comenzaba ya esos trazos a partir del conflicto del 68. Y justo a finales de los años 70, esa circunstancia comenzó a hacerse mucho más visible, porque los partidos no solamente ya reclamaron espacios de financiamiento, de espacios en medios de comunicación, de expresión, de un asiento en la propia Secretaría de Gobernación, porque no se olvide que allí estaban los primeros, digamos, capítulos del gran momento mexicano de ese afán hegemónico. Y todo ello fue, digamos, desmantelándose por fortuna, de una manera que algunos llamamos a través de un proyecto de transición decepcionante, pero que al final del día ha significado una muy buena etapa en la que nos ha permitido revisar justamente sus puntos más críticos y sus puntos más favorables para poder restaurarla. Que ese repaso, digamos, de una primera parte nos lleva a la segunda, en donde hoy nos encontramos, en donde básicamente el presidente López Obrador dice, bueno, si a las autoridades del Instituto Nacional Electoral no les interesa o no les gusta que yo esté participando en la elección, bueno, pues entonces que hagan otra cosa, en otras palabras, porque, digamos, esa es una ventilación de una abierta violación constitucional que está, digamos, reservada por el arreglo constitucional únicamente a esas autoridades administrativas. Por su lado, el propio presidente del INE, el señor Córdoba, Lorenzo Córdoba, ya ha mencionado que todos los procesos que tengan que ver con la fiscalización de los partidos de una campaña no pueden derivar ni en la cancelación de esa campaña ni tampoco en la interrupción de esa candidatura. Aquí en este espacio nos hemos referido justamente a los momentos en que en diversas etapas, en los años previos, se han considerado algunas decisiones y medidas del gobierno mexicano para justamente poner freno, poner alto a una candidatura, a un proyecto electoral, a un proyecto político. Y eso es lo que ahora mismo está buscando ampliar, detallar la lógica del gobierno mexicano. Y creo que esa es una particularidad la que pone hoy muy bien el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para justamente dimensionar que la gran lección, a pesar de esa transición decepcionante que tenemos los mexicanos, es decepcionante en torno a que no hemos logrado todos los cometidos. Por eso precisamente buscamos restaurarla, renovarla, esa transición, no desconocerla, no hacerla a un lado como pretende el presidente y toda la élite política hoy día. Y lo más relevante, por tanto, es que pongamos
sobre nuestra mesa de discusión, tanto los ciudadanos concretos como y sobre todo las autoridades más notables del rubro electoral, que ahora mismo debe atenderse al criterio sobre todo, no solo del articulado en su conjunto, sino precisamente del artículo 41 constitucional, que reserva el Estado mexicano a esa autoridad concreta, al Instituto Nacional Electoral, toda la certeza y también la imparcialidad, y también, por cierto, ese propósito de la fiscalización de las elecciones, porque no podemos concebir una democracia sin una sociedad abierta como la que estamos hoy teniendo, y me parece que al final del camino lo más relevante es que los afanes del presidente sean cada vez no solamente limitados, sino también puestos en reserva, puestos en un freno muy importante, porque hoy debemos considerar que al final de nuestra gran lección, lo notable que haremos entre todos los mexicanos es que esa transición debe continuar, debe renovarse a través de una sociedad libre, crítica, informada, y también poner justo a un lado los afanes de un autoritarismo que ya se quedó en el siglo XX. Al final del camino buscamos esa transición para continuarla, para renovarla, para hacerla cada vez mejor, Teodoro.